Así que me da mucho gusto la audiencia que tenemos para hablar sobre este tema que me asignaron, que se llama lepra lepromatosa. Como pueden ver en esta transparencia, pongo dos fotografías de dos enfermos de lepra. La primera foto de la joven, pues tiene una lepra lepromatosa difusa. Y la segunda foto de la persona adulta tiene una lepra lepromatosa nodular. Vean ustedes entonces las diferentes formas clínicas que una sola forma de lepra me puede dar, la lepra lepromatosa. Entonces, de ahí que a veces a los médicos se nos dificulta muchísimo hacer el diagnóstico o pensar en ella. Y debemos de estar preparados porque aquí en Sinaloa pues tenemos el primer lugar en lepra a nivel nacional. Y todos los estados que están sobre el Pacífico tienen lepra y la parte central de México tiene lepra. Entonces, pues debemos de conocerla. Pásame la siguiente. Definición de la lepra lepromatosa. La lepra lepromatosa es una enfermedad infecto contagiosa producida por una micobacteria. En la actualidad conocemos y clasificamos dos micobacterias, que es la micobacteria lepromatosis y la micobacteria lepre. Entonces, que la lepre fue la primera que se describió, que se conoció, y la lepromatosis hará unos 20 años que se acaba de conocer. Entonces, se adquiere de persona a persona por un contacto íntimo y prolongado, donde la inmunidad tiene mucho que ver, porque la inmunidad me puede enfermar o me puede sanar. Entonces, así que, ¿qué es lo que se requiere para adquirir la lepra? Yo diría dos cosas: predisposición y oportunidad. Predisposición es que inmunológicamente no responda a la micobacteria o responda exageradamente a la micobacteria y me enferme de las dos maneras. Entonces, predisposición. Y la oportunidad es vivir con una persona bacilífera. Bacilífera, ¿qué quiere decir? Pues que es contagiosa, que tiene gran cantidad de micobacterias y las desparrama por donde va pasando. Entonces, así que es de evolución crónica, progresiva, afecta a la piel, a los nervios, a las mucosas, a órganos internos. En una sola palabra, yo podría decir que la lepra lepromatosa es sistémica, sistémica. Se habla de que respeta, por ejemplo, al cerebro y que respeta a los pulmones, que difícilmente la podemos encontrar ahí a la micobacteria, pero fuera de ahí se encuentra en cualquier parte y en abundancia en los enfermos lepromatosos, ¿ok? Y por lo consiguiente, la lepra se cura. Entonces, la lepra es curable, pero lo que no se cura ni desaparece son las secuelas. Yo me curo de la lepra, pero si se me cayeron las cejas, las pestañas, puede que ya no me salga. O si me provocó parálisis, tampoco voy a poder recuperarla. Por eso es importantísimo encontrar a nuestros pacientes en las primeras etapas de la enfermedad, cuando todavía no tienen tanto daño neurológico estos pacientes. Pásame la siguiente.
Datos epidemiológicos de la lepra lepromatosa. Afecta a todas las razas, predomina principalmente en varones, se inicia en la niñez y se prosigue a la adolescencia, a los jóvenes. Pero la lepra la podemos encontrar tanto en los extremos de la vida de niños y ancianos. ¿Ok? Es un problema de salud pública en los países subdesarrollados como el de nosotros. Mayor frecuencia en relación a la pobreza, la promiscuidad, a la desnutrición, que va a favorecer entonces a que se adquiera más fácilmente la lepra. La meta de la OMS es eliminar la lepra como problema de salud pública. Entonces, así que la idea es que algún día se acabe la lepra. Ha mejorado mucho, pero todavía tenemos casos de lepra. Aquí en Sinaloa el año pasado se descubrieron 39 casos de lepra a nivel estado. Y en el centro dermatológico, que es donde nosotros trabajamos, se descubrieron 15 casos nuevos de lepra el año pasado. La mayoría de los casos de lepra en México son lepromatosos, son multibacilares. La OMS clasifica a la lepra de dos maneras: paucibacilares, multibacilares. Voy a recordar quiénes son los paucibacilares. Los paucibacilares son los casos indeterminados y los casos tuberculoides. Los multibacilares son los dimorfos y los lepromatosos. El tema que yo estoy dando en este momento es lepromatosos. Lepra lepromatosa. Así me dijeron que. Pero tenemos otras formas de lepra más. Indeterminados, tuberculoides, dimorfos y lepromatosos. Entonces, así que páseme la siguiente. ¿Cómo clasificamos entonces a estos pacientes de lepra que acabo de mencionar? Pues lo vamos a clasificar con 4 criterios. En primer lugar, vamos a tener el clínico. En segundo lugar, vamos a tener el baciloscópico. En tercer lugar, vamos a tener el histopatológico. Y en cuarto lugar, vamos a tener a la clasificación inmunológica. Aquí existen entonces, hay 1, 2, 3, 4 fotografías. La primera fotografía que yo estoy viendo, simple y sencillamente estoy viendo manchas hipocrómicas, anestésicas, alopésicas, anhidróticas, atróficas. Ese sería un caso de lepra indeterminada, que es como empieza la lepra. Luego tenemos a otra persona que tiene lesiones en la cara, placas infiltradas eritematosas, tiene caída de la cola de la ceja, tiene un poquito hundida la nariz, tiene cierta parálisis en la cara. Este paciente tiene una lepra dimorfa, interpolar, borderline, con todos esos nombres se conoce. Y es la lepra intermedia entre ser lepromatoso y ser tuberculoide. Entonces, luego siguen los polares. Polar quiere decir que están en los extremos. Y esta que tiene tapados los ojos, estamos viendo que es una persona mayor, adulto mayor, que tiene bolas en la cara, o sea, tiene nódulos en la cara, con caída de las cejas, cierta parálisis también en la cara, un cierto infiltrado.
Pues esa es una lepra lepromatosa nodular. Y la última que está ahí, que es la espalda y parte de los glúteos, tiene varias placas infiltradas como en forma de giotes o empeines. Los bordes vemos nodulares a su alrededor, eritematosos y centro atrófico e hipocrómico. Entonces, así que lo que yo estoy viendo ahí es una lepra tuberculoide, no tuberculosa, tuberculoide. Vuelvo a decir entonces, ¿cuáles son las formas clínicas de lepra que tenemos en el mundo? Indeterminados, dimorfos, lepromatosos, tuberculoides. Esto nos enreda, porque una sola enfermedad que se llama lepra, la tengo que clasificar. Y al clasificarlas, vamos a saber si son paucibacilares o multibacilares. Y lo vuelvo a repetir de nuevo. ¿Quiénes son los paucibacilares? Indeterminados, las manchas, aquellas que está en la primera foto, y los tuberculoides, la última foto, la que está de la espalda. ¿Quiénes son los multibacilares? Los que están en el centro. Los dimorfos y los lepromatosos. Esos son los multibacilares y son los contagiosos. Los extremos, las manchas y la otra de placas que tiene como en forma de giotes no son contagiosos, no se encuentran micobacterias en ellas. Pásenme la siguiente. Aquí está un esquema que parece enredado, ¿verdad? Porque tiene un montón de bolitas, tiene un montón de colores, tiene un montón de números, tiene un montón de signos positivos, negativos. Pero lo más importante de todo esto es que lo que está en verde y fuera de esa línea que está en rojo y azul, dice lepra indeterminada, LI. Y tiene un montón de flechas. Y la mayoría de las flechas apuntan hacia lo rojo. Y pocas flechas apuntan hacia lo azul. Quiere decir que los casos indeterminados de lepra, la mayoría de nuestros casos van a ser multibacilares, o hacia dimorfos o hacia lepromatosos. Y si se va hacia el azul, entonces, pues va hacia el polo tuberculoide, que dijimos no son contagiosos. La lepra indeterminada y la lepra tuberculoide no son contagiosos. Por lo consiguiente, si yo hago una baciloscopía a estos pacientes, me salen negativas. Lepra indeterminada. Ya dijimos la clínica. Tiene manchas hipocrómicas, anestésicas, alopésicas, anhidróticas, atróficas. Eso es todo lo que tiene. Le hago una biopsia y resulta que hay un infiltrado celular inespecífico. No encuentran micobacterias en ellos. Le pongo la lepromina para medirle la inmunidad a este paciente y me puede salir positivo o me puede salir negativo. Si me sale positivo, quiere decir que tiene buenas defensas. Si me sale negativo, quiere decir que tiene malas defensas. Y entonces se iría hacia el polo lepromatoso. Si me sale positivo, se va hacia el polo tuberculoide. Entonces, si avanza, vemos ahí esa barra en rojo y en azul. Donde empieza la barra roja es 0 de inmunidad. Donde termina la barra en azul es 100 de inmunidad. Muchas defensas, pocas defensas o nada de defensas.
En la parte media es el 50%. ¿Y a quién tengo en la parte media? A la lepra dimorfa, interpolar, borderline. Ahí está en el medio. Y tiene la mitad roja y la mitad azul. Y estos pueden ver que tiene 3 flechas hacia lo rojo y una flecha hacia lo azul. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de esos pacientes van hacia lepromatoso, multivacilares, contagiosos, que requieren de 1 año de tratamiento. Los otros, los paucivacilares, son 6 meses de tratamiento y los damos de alta. Y en los extremos, entonces, tenemos a la lepra tuberculoide y a la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide, si yo le hago una baciloscopía, me sale negativa. Si yo le hago una biopsia, me van a salir infiltrados de células gigantes, donde no, multinucleadas, donde no se ven micobacterias. Y si le pongo lepromina, me va a salir altamente positiva. Esos son los criterios para clasificarlo. Y luego me paso al rojo. Y ahí es la lepra lepromatosa. Y la lepra lepromatosa la divido, dijimos, en la primera transparencia en 2, nodulares y difusos. Le hago una biopsia a estos pacientes y tienen histiocitos vaculados con gran cantidad de micobacterias. Le hago la baciloscopía y sale gran cantidad de micobacterias en la linfa cutánea a estos pacientes. Le pongo la lepromina y me sale negativa la lepromina. Pues de esos casos son los que vamos a hablar, de los que me señalaron que hablara. ¿De cuáles me dijeron? Lepra lepromatosa. ¿Ok? Pásame la siguiente. Bien, pues aquí está lo que ya dijimos. ¿Cómo clasifico a un caso de lepra? Por el criterio clínico, por el criterio baciloscópico, por el criterio histopatológico, por el criterio inmunológico. El clínico es lo primero. Vemos al paciente, dónde trae y cómo es las lesiones que tiene. Y ya por eso yo pienso que es lepra lo que yo estoy viendo. Pero no me quedo ahí. Practico la baciloscopía. Y la baciloscopía es tomar linfa cutánea y la tomamos del lóbulo de la oreja, haciendo presión y cortando con mucho cuidadito el tejido para que salga solamente linfa. Y lo extiendo en una laminilla, luego lo tiño con el método de Ziehl-Neelsen y lo veo al microscopio. ¿Qué puede suceder? Pues que se vean bacterias o que no se vean bacterias. Entonces, el criterio histopatológico, le tomamos una biopsia, le quitamos un pedazo de piel y lo mandamos a analizar. Y ahí entonces nos van a decir qué es lo que está viendo el patólogo. Y finalmente el inmunológico, donde se aplica la lepromina o Mitsuda. Lepromina o Mitsuda. Se interpreta a los 21 días. Yo le pongo la lepromina y la interpreto hasta los 21 días. ¿Qué va a pasar donde yo le puse la lepromina a mi paciente? Ah, bueno, pues que pueda pasar 2 cosas. Que sea negativa o que sea positiva. Negativa quiere decir que no hizo ninguna reacción ahí donde yo le puse la lepromina. O positiva, hace un nódulo ahí donde yo le puse la lepromina. Y si hace un nódulo, quiere decir que tiene muy buenas defensas y ha estado en contacto o ha estado en contacto con la micobacteria o es enfermo. Y si no pasa nada o no es enfermo y nunca ha estado en contacto con la micobacteria o tiene la forma multivacilar, o sea, lepromatoso. Pásame la siguiente. Bien, pues aquí tenemos una serie de fotografías de casos de lepra lepromatosa.
Pero ¿qué tipo de lepra lepromatosa es la que yo estoy viendo? Ah, pues me van a decir, la difusa, doctor. Y yo les voy a preguntar, ¿por qué es difusa? Bueno, porque estamos viendo que no tiene nódulos. Tiene una piel limpiecita. No tiene manchas, no tiene nódulos, no tiene placas. Pero estamos viendo que no tiene cejas, no tiene pestañas y tiene un infiltrado mixedematoso, da el aspecto como hinchaditos, de buena salud, gorditos. Y se caracterizan porque en las manos y en los pies empiezan a tener entumido y a no sudar. Entonces, esta es la forma de lepra característica, como decía la doctora, de aquí de Sinaloa, la lepra lepromatosa difusa. Esta es de aquí, nuestra. La lepra nodular prácticamente casi no la vemos. La lepra nodular es del centro de la República Mexicana. Y los pacientes de aquí son así como estos, difusos. Entonces, ahí está. Vean ustedes, no tiene cejas, no tiene pestañas, comienzan a tener rinitis, y al tener una rinitis seropurulenta o sanguinolenta, va destruyendo al tabique y al hueso. ¿Y qué pasa con esa señora? Se le hunde la nariz. Entonces se les va metiendo la nariz a los pacientes y sufren de muchas quemadas porque no sienten en las manos. Y hay alteraciones en los músculos de las manos, se ven las manos huesudas. El meñique se hace afilado. Entonces, y no sienten. Tienen dormido y entumido manos, pies o cualquier otra zona. A estos pacientes de cualquier lugar que le hagas la toma de baciloscopías o de biopsia, va a salir con gran cantidad de micobacterias. Pásame la siguiente. Pero en cambio estos son lepra lepromatosa, pero lepra lepromatosa nodular. ¿Por qué digo que es nodular? Porque tiene un montón de bolas. Y esas bolas se llaman nódulos. Entonces, aquí los nodulares, pues es fácil de poderlos diagnosticar porque se manifiestan con bolas, pero el difuso están rechonchitos, gorditos, se ven como de buena salud, nomás como que se le está cayendo las cejas y las pestañas y punto. En cambio estos, vean ustedes cómo comienza a deformar la piel con gran cantidad de bolas. Esa es la forma nodular. Y con el tiempo, pues va habiendo alteraciones en manos, en pies. Hay hundimiento del tabique nasal en ellos también. Pueden tener parálisis, tener ceguera e incapacidades muy importantes. Pásame la siguiente. La lepra generalmente es silenciosa. La lepra lepromatosa es generalmente silenciosa. Silenciosa quiere decir que el paciente no siente prácticamente nada. Y tan no siente que tiene dormido y entumido también. ¿Ok? Entonces, así que es silenciosa, es callada, no le da importancia a uno. Hasta que un día el paciente pueda caer en lo que nosotros llamamos estado reaccional. Estado reaccional. Los lepromatosos tienen estado reaccional tipo 2. Entonces quiere decir que hay un tipo 1. El estado reaccional tipo 1 es de los dimorfos, de los que están en el medio, o interpolares, o borderline. Y el estado reaccional tipo 2, o lepromatoso, pues es en los nodulares o en los difusos. El estado reaccional, entonces, incapacita al paciente. Las micobacterias, al estarse multiplicando, envejeciendo, se empieza a formar ahí polvo bacilar.
Y ahí la inmunidad humoral se va a echar a andar. Y va a venir un estado reaccional con ataque al estado general. Hay fiebre, artralgias, mialgias, cefalea, hepato, esplenomegalia, ganglios crecidos en el cuello, en las axilas. Entonces, ahora sí está mal. Tienen problemas de epididimitis. Entonces, náuseas, vómito, diarrea. Ahora sí está mal el paciente. Está pasando por un estado reaccional. No se puede ir a trabajar, no puede ir a la escuela, no puede salir de su casa. Pero también se van a ver 3 síndromes en la piel que son característicos de la lepra lepromatosa, difusos o nodulares. Y son bolas que empiezan a brotarle y a salirle, que son dolorosas y molestas. No son nódulos, son nudosidades. Los nódulos son una cosa y las nudosidades son otra. Los nódulos son silenciosos, callados. Las nudosidades son dolorosas y molestas. Entonces, son síndromes reaccionales de la piel. Entonces, las nudosidades, el eritema anudoso, entonces, el eritema necrosante o fenómeno de Lucio. Ahí tenemos manchitas rojas vinosas que se necrosan. Ese es un fenómeno de Lucio, es una vascularitis necrosante. El paciente está pasando por un estado reaccional. Son los difusos los que tienen esto. Y los nodulares generalmente tienen nudosidades, o sea, bolas duras, dolorosas. Y hay otra manera que es poco frecuente en el estado reaccional en la piel, que son el eritema polimorfo. Eritema polimorfo. Se manifiesta con una pequeña vesiculita en el centro y eritema alrededor, que se va extendiendo en todo el cuerpo. Entonces, 3 son los síndromes que se presentan en la piel cuando el paciente está en estado reaccional, el lepromatoso, eritema anudoso, eritema necrosante o fenómeno de Lucio y eritema polimorfo. Pásame a la siguiente. Todas las formas de lepra dan alteraciones neurológicas, todas. Y la lepra lepromatosa nos da alteraciones neurológicas muy importantes. Parálisis, reabsorciones óseas, atrofia de los músculos interóseos, tenar, hipotenar. Entonces, así que causa nos va causando en la región plantar lo que se llaman perforantes plantares. Ahí tenemos un perforante plantar. Entonces, sufren de quemaduras, sufren de amputaciones, sus dedos de sus manos o de sus pies. Tienen grandes úlceras, mal cuidadas, supurativas, malolientes. Y el paciente entonces se va transformando, se va deformando. Pásame la siguiente. Puede causar ceguera. Ahora bien, los datos del laboratorio, dijimos, mandamos a hacer una baciloscopía en nuestros pacientes. Se toma de la linfa cutánea. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, gran cantidad de micobacterias que se tiñen de color rojo, que se juntan formando globias, o se pueden ver separadas. Esto es lo que nos contagia. Ahí están las micobacterias. Entonces, pásame la siguiente. Pero también le puedo hacer una biopsia a mi paciente
Y en la biopsia de los pacientes con lepra lepromatosa, vamos a ver histiocitos vacuolados llenos de micobacterias, ya sea en la piel o en las terminaciones nerviosas. Ahí podemos encontrar al bacilo, ¿ok? Ahí tenemos una facies leonina en un paciente, tiene hundimiento del tabique nasal y deformidad en la cara. No tiene cejas, no tiene pestañas, la paciente. Pásame la siguiente. Pues aquí está la ilustración de la lepromina. La lepromina la podemos sacar del armadillo. Pero también antiguamente se sacaba de los nódulos de los pacientes. Nos poníamos a quitarle los nódulos a los pacientes, se machacaba, se hacía una dilución ahí y eso se aplicaba al paciente. Después se sacó la lepromina del armadillo porque el armadillo es el único animal que desarrolla, que genera, que adquiere la lepra como en el humano. Hasta ahorita que se sabe. Aunque se han encontrado a otros animales del campo, por ejemplo, ardillas, monos, que se ha encontrado que tienen lepra también. Aquí en Sinaloa, pues es muy conocido el armadillo. Pero también hay mucha gente que ya le tiene respeto porque saben que pudiera transmitir o pudiera tener lepra. Pero es una carne muy favorecida. Los pobres animalitos andan detrás de ellos para hacer tamales o barbacoa de armadillo. ¿Ok? Si se la comen en tamales o se la comen en barbacoa, pues ya se murió la micobacteria. Aquí más bien, si el animalito está enfermo y yo vivo con él, entonces a lo mejor sí me pudiera pasar la lepra. Pero si yo me como un guiso de eso, no pasa nada. Pásame la siguiente. Bien, pues analizamos los criterios para clasificar un caso de lepra. El clínico, el baciloscópico, el inmunológico, el histopatológico. Un caso de lepra lepromatoso. Los casos de lepra lepromatosa son multibacilares. Los casos de lepra lepromatosa distinguimos dos formas clínicas, difusos y nodulares. ¿Ok? Ahora bien, diagnósticos diferenciales. Yo veo a este paciente en la calle y lo primero que pienso es que tiene lepra difusa. ¿Tendrá lepra difusa ese paciente que está como pelón y sin nada de cejas ni pestañas? Puede que sí, pero eso no es lepra. Se conoce con el nombre de alopecia universal. Entonces, es una enfermedad autoinmune, genética, de origen desconocido, difíciles a veces de tratar. Eso no es lepra. O se me está cayendo las cejas o las pestañas. Entonces puede ser por sífilis. Entonces, así que puede ser por tricotilomanía. Tricotilomanía, ¿qué es eso? Pues es aquellos que se arrancan las cejas y las pestañas, que se las están constantemente cortando, sacando. Y al rato pues tienen ahí un llanete. ¿Ok? Y puedo pensar que tiene lepra o que tiene secundarismo sifilítico. Entonces, así que me han mandado pacientes que les han dicho que tiene sífilis y nada, es enfermo de lepra. Tenemos acá abajo 3 fotografías también, pero estos de nodulares. ¿Será lepra nodular lo que yo estoy viendo allá abajo? Pues no, no es lepra nodular. La primera es una enfermedad generada por situaciones inmunológicas que se conoce con el nombre de micosis fungoide. Entonces, es un cáncer. El segundo que está ahí también tiene un montón de bolas en la cara y en las manos, ¿cierto? ¿Será un nodular? No. ¿Qué será eso entonces? Una neurofibromatosis múltiple, enfermedad de von Recklinghausen. Pero tiene un montón de bolas. Parece como si fuera nodular.
O este otro paciente que también tiene nódulos en la cara. ¿Será lepra? No, no es lepra. Lo que tiene el paciente es una leishmaniasis nodular. Leishmaniasis. Entonces, un linfoma que se conoce con el nombre de micosis fungoide. Y al paciente que está en el medio, que es una neurofibromatosis múltiple o enfermedad de von Recklinghausen. Pásame la siguiente. Aquí tenemos lo que es los tratamientos de la lepra. La primera pregunta sería, ¿la lepra se cura? Sí. ¿Cuánto tiempo voy a tomar el medicamento? Bueno, si soy paucivacilar, serían 6 meses. Si soy multivacilar, sería 1 año. Esto es moderno, porque a mí me tocó atender pacientes de por vida que tenían lepra, de por vida. Tomaban medicamentos y un solo medicamento, que era la diamino-difenilsulfonas. Y se las dábamos de por vida, toda su vida estaba tomando el medicamento. Se curaban, pero no dejábamos de darle el medicamento al paciente. Pues ahora, luego después, se empezó a ver que las sulfonas estaban dando había resistencia de las micobacterias. Y la OMS entonces metió a otros 2 medicamentos más, rifampicina, clofazimina y diaminofenilsulfonas. Y nos dijo que se iba a dar tratamiento para los multivacilares 2 años. Y hará 1 año que nos dicen que ya no va a ser 2 años, va a ser 1 año. Entonces, así que cambia la situación. A mí me tocó darles tratamiento de por vida. En la actualidad, ahorita estoy dando tratamiento para 1 año para los multivacilares. ¿Ok? Pásenme la siguiente. Si está en estado reaccional el paciente, entonces le damos talidomida al paciente de lepra lepromatosa. La talidomida hace milagros para cuando el paciente está en cama y que tiene las manifestaciones cutáneas, los síndromes reaccionales que acabo de decir. ¿Cuáles fueron los que yo dije? Pues dije eritema anudoso, eritema necrosante o fenómeno de Lucio y el eritema polimorfo. Cuando eso tiene y hay ataque al estado general, antiguamente dábamos los corticoesteroides. Pero ¿cuál es el inconveniente de los corticoesteroides? Que me generan síndrome de Cushing. Entonces, así que, pues no lo podíamos dar por mucho tiempo. Y atrofia, y subía el azúcar, subía la presión, y todo lo que ustedes saben al estar manejando corticosteroides. Pero luego se supo que la talidomida ayuda al estado reaccional lepromatoso. Y es lo que reciben, 100 miligramos de talidomida por día, por 10, 15 días, a calmar, a controlar el estado reaccional y suspender. Y seguir con tratamientos curativos. ¿Ok? Pues aquí tenemos a 2 pacientes. A 2 pacientes antes y después del tratamiento. Ustedes pueden juzgar. ¿La lepra se cura o no se cura? Antes del tratamiento tenía una facies leonina este paciente, con caída de las cejas y de las pestañas de manera importante. Al año después de estar tomando los tratamientos correctos, diaminofenilsulfona, rifampicina, clofazimina, vean ustedes, le salió más cejas, se limpió y hasta guapo se ve el señor. ¿Ok? Entonces, y antes se miraba como el hombre ese que sale ahí en los 3 fantásticos o 6 fantásticos, ¿no? El hombre piedra, ¿no? Ahí. Deformes de la cara, ¿ok? Los libros dicen facies leonina, ¿ok?
Y acá tenemos a una señora. Esta señora estuvo tomando diamilfenisulfonas por mucho tiempo, de manera irregular. Y luego nos regresa a la consulta con lesiones activas, como si nunca hubiera tomado nunca nada. Y entonces la metimos a un estudio en aquel entonces que empezaba a quererse administrar clofazimina, y el resultado fue muy bueno. Entonces se le aplanaron los nódulos, se mejoró, pero ¿qué es lo que noto donde tenía los nódulos? Se pigmentaron, se oscurecieron. Las sulfonas, tomó sulfonas este paciente, vean ustedes, y quedó limpiecita de la cara. Pero en la otra señora que tomó clofazimina, mancha de color negro, oscuro, rojizo, pero que también se va a borrar, se le va a desaparecer al suspender los tratamientos. Y eso se le explica y se le dice al paciente. Porque me reclamó esa paciente, me dijo, doctor, mire, si es cierto, se me aplanaron, se me están quitando los nódulos, pero miren, me estoy manchando toda. Yo le dije, ¿quiere tener los nódulos o quiere que ya no los tenga? Pues no los quiero los nódulos. Ok, pues se va a aguantar con las manchitas, porque esas manchitas en 6 meses, 7 meses se desaparecen. Y usted va a estar ya curada de su lepra. Entonces fue cuando se rió. Se cambió la transparencia a los tratamientos. Pásame la siguiente. Ahí. Entonces, pues estos son 2 casos que los recuerdo con mucho cariño. Entonces, que recibieron los tratamientos y los podemos ver. Cuando son difusos los pacientes, entonces no hay mucha manera de poder ser espectaculares, porque aquí con tratamientos los vemos los resultados espectaculares, ¿no? Tiene nódulos y a los 6 meses, al año, ya está limpio. Pero cuando son difusos, que no tienen nódulos, que no tienen manchas, ¿qué sucede en esos pacientes? Y que están rechonchitos, gorditos. Pues viene una desinfiltración. Y aquí el paciente difuso se arruga, o sea, como que se hace más viejo. Pero ese efecto curativo, ¿ok? De estar gordito y rechoncho, entonces comienza a hacerse con pliegues marcados. Viene la desinfiltración, ¿ok? Y eso me está hablando de que ya está curado el paciente, ¿ok? Pásame la siguiente. Aquí tenemos a 3 personajes de la historia de la leprología en México. El doctor Rafael Lucio, que describió por primera vez a los casos difusos en México. Los difusos son los que tenemos nosotros aquí. Y este señor fue el que los describió, porque los que se conocían eran los nodulares. Mundialmente es nodular, no conocen la lepra difusa fuera de México. Solamente nosotros. Y luego después el doctor Fernando Latapí, que fue mi maestro, fundador de la Escuela Mexicana de Dermatología, los redescubre de nuevo y los da a conocer de nuevo al mundo. Y el maestro Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, luchador incansable contra la lepra aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán. Fundador del centro dermatológico, primer centro dermatológico que estaba en la esquina de ahí donde está el Hospital Civil, donde está la Escuela de Enfermería. Eso ahí era centro dermatológico antes. Y nos sacaron de ahí para que se hiciera la Escuela de Enfermería y nos pasaron al centro de salud, que está a un lado del Seguro Social, enfrente ahí del parque de béisbol. Ahí pasaron al maestro. Y también fundó el sanatorio dermatológico, que era un leprosario disfrazado. Ahí vivían los enfermos de lepra.
Y actualmente es el centro dermatológico, está a un lado del panteón. Quizás muchos de ustedes pasaron por ahí, llevaron clínicas o lo conocen. Pues ahí trabajamos nosotros. Y él lo fundó, él lo crió, el doctor Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas. Y hemos estado trabajando con él ya falleció, ya tiene rato que falleció, ya tiene tiempo, pero hemos seguido trabajando con su idea, o con las ideas de los 3 maestros que tengo aquí al frente, Rafael Lucio, Fernando Latapí, Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas. Que algún día desaparezca el flagelo de la lepra en México y en el mundo. Y la única manera para que desaparezca es trabajando, luchando, encontrando a los pacientes en la primera etapa. Y la primera etapa es la lepra indeterminada. Entonces, así que ustedes como nuevas generaciones que vienen a trabajar en el sector salud, están obligados a que la lepra a un corto plazo, pues ya se acabara, porque no hay pretexto, la lepra se cura. Pero la lepra es familiar también. La mamá tiene lepra, los hijos tienen lepra. Entonces, así que ahí hay que ir a buscar y sacar adelante a la familia y tratarlos. ¿Okay? Los tratamientos, los estudios son regalados, no se cobra absolutamente nada, se hacen en el centro dermatológico. Los enfermos de lepra no se les cobra ni un solo centavo por su atención. Y les hacemos una posada en fin de año. Y les damos una despensa de alimentos que nos da el DIF. Se las repartimos a ellos también cada mes. Entonces, así que, pues es una manera de que vayan, que asistan y poderlos estar controlando y viendo cómo van. Porque la lepra, pues es de la gente pobre, pero también la tiene la gente rica. Entonces, pero pues más se ve en los pobres. Así que, pues hay que seguir adelante. Hay que conocer la lepra y no tenerle miedo. No pasa absolutamente nada. Entonces, así que hay que estar pendientes siempre. Pásame la siguiente. Y bueno, esta es la última. Aquí es donde trabajamos nosotros. Somos fundadores de este centro, del Centro Dermatológico de Sinaloa. Y lleva el nombre de nuestro maestro, Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas. Así se llama nuestro centro, en honor a él. Y nosotros lo fundamos. Antiguamente dijimos, esto era un leprosario, pegado allí al panteón. Ahora es un flamante centro dermatológico, que tenemos residentes de posgrado, que están haciendo dermatología ahí. Y que van ustedes como de posgrado, de pregrado, van también a tomar ahí clínica también. Entonces, y ahí los esperamos con mucho gusto. Así que, pues, muchísimas gracias. Esperamos de que la plática les haya servido y estamos a sus órdenes.